Las Naciones Unidas, así como diversos tratados internacionales, consideran al agua como un derecho humano fundamental para, por ejemplo, el desarrollo socioeconómico, la supervivencia misma del ser humano o la producción de alimentos. Pero en Chile, país considerado por muchos como un paraíso y por su presidente como un verdadero oasis, el tema del agua no es tan transparente como debería ser. Su legislación, que se asienta en la Constitución de 1980 aprobada por la dictadura de Augusto Pinochet, convierte a Chile en el único país en el mundo en el que todas sus fuentes hídricas terminan en manos privadas. Concretamente, en el artículo 19, numeral 24 de la Constitución chilena, se encuentra consagrada la propiedad privada de las aguas. Estimados amigos, Chile se seca y lo hace a un ritmo alarmante. Lo más fácil sería echarle la culpa al calentamiento global, que en realidad juega un papel importante, pero lo cierto es que las grandes compañías nacionales y extranjeras están secando los ríos y dejando a miles de personas sin este derecho fundamental. Soy Gabriel Bulgakov y en este video hablaremos de la mega sequía que se vive actualmente en Chile, de cómo las grandes compañías se han adueñado de este bien vital, de cómo amenazan a los más vulnerables, de cómo se adueñan de pozos ilegalmente sin que las autoridades hagan algo por evitarlo, de cómo los exportadores de aguacate, por ejemplo, con el fin de satisfacer los mercados europeos y asiáticos, consumen muchísima agua en riego mientras el país se seca a un ritmo alarmante, y de cómo, mientras miles de personas sufren por la falta de líquido vital, paradójicamente los carabineros reprimen las protestas con chorros de agua, desperdiciando miles y miles de litros en vano. Al paraíso chileno se le ha caído el telón y ha mostrado su verdadera cara, una cara muy parecida al infierno. Tampoco es un oasis, ya que el oasis pierde su nombre al secarse, y Chile se está quedando sin agua. No te vayas, que los datos que compartiré hoy te dejarán con la boca abierta. Y si te gusta el video, dale like, si no te gusta, ponle dislike. Empecemos. Tras la dictadura de Pinochet a inicios de los 90, el Estado le entregó a empresas privadas la administración de la infraestructura y los derechos de agua. Con el tiempo, las cosas cambiaron un poco, pero para el beneficio de otras empresas del sector privado. El Código de Aguas de Chile establece el derecho de aprovechamiento de estas para la creación de un mercado donde se puede comprar, vender e hipotecar este bien común. En resumen, en Chile, para explotar el agua tienes que tener un derecho y ese derecho de aprovechamiento es privado. Así, las grandes empresas nacionales y extranjeras amparadas por la ley han despojado, usurpado y contaminado territorios mediante la instalación de enclaves productivos, cuyo único objetivo ha sido enriquecerse a costa de la pérdida de soberanía territorial de distintos pueblos a lo largo del país, donde convierten a sus pobladores, a los migrantes, a los campesinos, a las mujeres y a los niños en mano de obra barata para la incrementación de sus ganancias, lo que demuestra que en Chile prevalece el capital sobre la vida digna de su gente. Hace algunos años se ha posicionado con fuerza la idea del cambio climático como el elemento causante de la crisis hídrica en Chile. Sin embargo, se hace necesario visibilizar el origen de esta crisis climática que apunta directamente al capitalismo salvaje, el cual se sostiene mediante la explotación de la naturaleza sin pensar siquiera en minimizar los daños medioambientales. Este terreno árido que ven aquí fue hasta hace unos años uno de los principales atractivos turísticos de Chile, gracias a la famosa Laguna Aculeo, hoy ya parte de la historia. Resulta difícil de creer que este lugar tan hermoso que abastecía de agua a un gran sector de la población se haya secado. Y este es tan solo un ejemplo de las decenas de lagos, lagunas y ríos que se han venido secando en Chile en los últimos años. Uno de los principales responsables de esta sequía, aparte del cambio climático, es la agricultura a cargo de las grandes empresas, que se han adueñado del agua superficial y han cavado pozos ilegales ante la mirada de las autoridades que prefieren hacerse los ciegos. Antes que se hablara mucho del cambio climático, estábamos diciendo que nuestro valle se iba a acabar el agua y nuestro río en ese momento tenía agua, y estábamos diciendo que el río se iba a acabar porque era imposible las obras que se estaban haciendo a la orilla del río, en el río, para sacar agua. O sea, si aquí no se puede tapar el sol con un dedo, aquí no podéis tapar y no podéis mentir descaradamente, aquí hay una sobreexplotación. Salimos de las plantaciones de Ricardo a la ruta. Cruzando estaba justo el río. Bueno, en realidad
lo que era el río Petorca, ese donde antes se bañaban. Él me mostraba emocionado, enojado y también indignado las fotos de cómo era antes la naturaleza. Todas las comunidades se establecían a la orilla del río porque había un modo de vida a la orilla del río. Te digo, aquí se acostumbraba a pescar pejerreyes en la tarde de los veranos y la gente se los comía a la orilla del río. O sea, te bañabas y llevabas un sartén y freía. Y si yo te digo, estábamos hablando hace 10 años atrás, o salían a pescar camarones, los camarones del río eran muy buenos, ranas del río, o sea, y yo tengo fotos, tengo fotos bañándome en el río y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en mi país? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Qué está pasando? Que todo están exterminando con todos los ecosistemas en pro de las lucas para unos pocos, o sea, la plata para unos pocos, porque ni siquiera es para todos, y ni siquiera la plata se queda aquí, porque son gente que viene a invertir aquí y se va. Rodrigo Mundaca es uno de los primeros dirigentes de organizaciones sociales en alzar la voz por el conflicto del agua en Chile. En nuestra recorrida nos señaló un pozo ilegal para extraer agua. Este pozo lo que hace es captura agua subterránea, la que es impulsada por una red de cañería y se mete de manera impropia en las grandes agrícolas que están agua abajo. Pero por aquí tendría que estar pasando el agua. ¿Hicieron el pozo? Sí, claro, intervienen en el río, agarran todo el agua superficial y el agua subterránea y la conducen a través de un sistema de drenes hacia las grandes agrícolas que existen aquí en esta parte del territorio. Esto que está acá es una irregularidad. Es una irregularidad porque se supone que los ríos son bienes nacionales de uso y dominio público y cuya administración le corresponde a los municipios. Los pozos ilegales se volvieron una problemática. Siguen desviando agua de ríos que se declararon en restricción. Eso significa que ya no se puede otorgar más derechos porque precisamente comenzó la escasez. Son esos ríos que en su naciente tienen agua, pero que sus cuencas se secaron. Esto es un robo de agua. Nosotros como organización, yo soy el vocero nacional de Modatima, llevamos denunciando este tipo de prácticas hace muchos años, más de una década. Durante mucho tiempo los malos gobiernos han negado la existencia del robo de agua en nuestro territorio, en la provincia de Petorca. No obstante, hace poco tiempo atrás, en el mes de junio del 2018, se hicieron fiscalizaciones por parte del Ministerio de Obras Públicas, quienes confirmaron de que en la provincia de Petorca, lo dicen eufemísticamente, no dicen hay extracción irregular de agua. Nosotros decimos que hay robo de agua. La situación es extrema, falta agua y comienza a ser menos para todos, también para la industria. En la actualidad, los científicos ya hablan de una crisis hídrica que está afectando a todo el territorio chileno. Estamos hablando de que los cultivos se están echando a perder o de que miles de animales se están muriendo. A estos males se suma el quiebre de las economías locales que no tienen tanto poder como las grandes empresas privadas. El asunto en Chile es tan grave que según un estudio el 76% de la superficie del país sufre una grave sequía. El 2019 estuvo precedido por casi una década de años muy pero muy secos, algo muy anormal en el país que ha hecho que el sufrimiento de los más vulnerables sea mucho peor. Para entender la complejidad del proceso actual de privatización de agua, es fundamental visibilizar las actividades productivas. La minería es en Chile un perfecto ejemplo del capitalismo salvaje, puesto que se ha convertido en uno de los ejes productivos de esta nación, pero siendo al mismo tiempo el principal causante de diversos desastres socioambientales, el deterioro de la calidad de vida de los habitantes y de la destrucción de los ecosistemas. El capitalismo salvaje también desembarcó en la agroindustria, donde por desgracia acaparan los derechos del agua. Hace 30 años, tras la dictadura de Pinochet, se consolidó la privatización de las aguas con el supuesto fin de ampliar la calidad y cobertura del tratamiento de aguas servidas a costa del aumento de las tarifas a los ciudadanos. Pero esto solo provocó un efecto contrario, la disminución de los estándares de calidad del servicio y el aumento exclusivamente de las ganancias del capital privado. La situación de escasez hídrica apunta a un panorama nada alentador para los chilenos en un futuro no muy lejano.
año. De acuerdo a las estimaciones científicas, de aquí a 7 años, Chile enfrentará un escenario muy negativo por la falta de líquido vital. Escenarios como los que hoy enfrentan decenas de poblaciones enteras donde lagos, lagunas y ríos se han secado y han dejado un terreno árido, serán el escenario que gran parte de este país verá a diario. Y mientras ello ocurre, unos pocos tienen acceso al agua que debería ser de todos. Los cerros no tienen capacidad de cultivo. Quienes compraron los terrenos de los cerros barrieron con la flora y la fauna autóctona del lugar para sembrar frutas de exportación. Tampoco son espacios de retención de agua de lluvia por la pendiente que presentan. Si a eso le sumamos que las frutas de exportación necesitan más de 100 litros de agua dulce por árbol, se usa mucha agua. ¿Cómo llega el agua a la cima del cerro? Inversiones de drenes que conducen el agua de los acumuladores a cada arbolito. Y mientras el vecino riega, otros están tomando agua de camión aljibe. Eso duele, eso le duele a la comunidad. No es una pelea contra el empresario, sino que la comunidad dice, por favor, queremos que haya agua para todos. El empresario, ¿no podría darle un poquitito de esa agua? Claro que sí, nosotros creemos en la solidaridad, creemos que esta crisis no es solo del agua, creemos que es una crisis de humanidad, en la que nos olvidamos que el agua es de la tierra y de la naturaleza, que hay animales que también dependen de ellas y que hay seres humanos que dependemos del agua. Es cierto que la escasez de lluvias ha provocado un colapso en los sistemas de riego de diversas provincias a lo largo de Chile, pero cuando el sector privado varíe el movimiento natural de los ríos y desvíe el agua para su consumo y enriquecimiento, no podemos cruzarnos de brazos y cerrar los ojos. Por ese motivo, por estas prácticas ilegales, miles de personas han tenido que ser abastecidas de agua a través de camiones aljibes, y esto, en pleno siglo XXI, es una violación a los derechos fundamentales de las personas. De ahí que muchos exijan que se reconozca constitucionalmente el agua como derecho humano, además de derogar el Código de Aguas y transformar las instituciones fiscalizadoras. El Código de Aguas genera polémica en el país sudamericano, pues sus críticos dicen que si bien se reconoce al agua como un bien natural de uso público, establece que los particulares o privados puedan constituir sobre las aguas derechos de aprovechamiento de carácter perpetuo. Es por eso que muchos señalan que en Chile no hay sequía, sino saqueo, ya que los privados hacen un aprovechamiento del agua de forma tal que termina por desabastecer al resto de la población. Una muestra de ello es el aguacate, que se ha convertido en el alimento de moda en los últimos años en todo el mundo, y Chile se consolidó como un exportador de primer nivel. Los ciudadanos de la región de Valparaíso, en Chile, llevan décadas dedicándose a la producción de aguacate para satisfacer los mercados europeos y asiáticos, pero su creciente demanda ha hecho que padezcan falta de agua. Lo malo no es que produzcan aguacate, lo malo es que la ley les permita privatizar el agua para sus riegos y dejar sin agua a miles de ciudadanos. Se cree que durante la dictadura de Pinochet se les permitió a las empresas comenzar a buscar tierras baratas y derechos sobre el agua para iniciar la plantación de aguacate. Este fruto necesita de mucha agua, lo que ha incentivado la construcción de tuberías y pozos ilegales que desvían el agua que proviene de fuentes naturales. En Chile, un 90% de los derechos de agua han sido privatizados, por lo que las grandes corporaciones agrícolas pueden drenar el agua de los ríos para abastecer sus pozos privados y plantaciones, primordialmente de aguacate y cítricos. Como consecuencia, surgen conflictos con campesinos y campesinas locales, así como con la población rural, la cual sufre gravemente a causa del robo del agua, y el gobierno brilla por su ausencia. Chile vivía como si fuera un país que tuviera abundancia de agua, dijo el presidente chileno Sebastián Piñera, al anunciar una serie de medidas para responder a la emergencia de la mega sequía. No obstante, el mandatario ha sido objeto de numerosas críticas por parte de las organizaciones ecologistas, entre ellas Greenpeace, que no ven lógica entre sus palabras y los hechos. Piñera en su campaña presidencial señaló claramente que él daba certeza jurídica de que la propiedad privada del agua no se iba a tocar. Y a reglón seguido hoy día tiene más de 7 ministros que hoy día están directamente vinculados con el modelo de lucro, usura y exclusión que existe con las aguas. Hay un ministro, el ministro de Agricultura, Walker, que es dueño de más de 300 litros por segundo entregados por el Estado de forma gratuita y perpetua. A reglón seguido,
El ministro de Hacienda, el ministro Larraín, es dueño de 94 litros por segundo. La ministra Jiménez de Energía es dueña de 210 litros por segundo. Es decir, la señal que le ha dado Piñera a las comunidades hoy día a propósito de tener un gabinete completamente comprometido con el modelo privado de agua es que en materia de agua, la propiedad privada del agua se va a mantener inalterable. Vamos a tomar pésima agua porque ya la hemos vivido y nos han traído agua con coliforme. O sea, cuando nosotros decimos por mandarle falta a los europeos, nosotros terminamos tomando agua con mierda, es cierto. Veo una crisis hídrica en Chile para 2022. Incluso en Santiago se va a tener que racionalizar el agua potable, considera Patricio González, experto del Centro de Investigación en Riesgo y Climatología. Varios investigadores, por su parte, creen que Chile debería prepararse para lo peor. Y así, bajo el lema Chile se está secando, el Ministerio de Obras Públicas de la administración de Sebastián Piñera llama a sus ciudadanos y a las autoridades de cada provincia y municipio a reducir su consumo en al menos el 10%. Y en medio de la tensión social contra las autoridades gubernamentales, la iniciativa motivó críticas en las redes sociales, desde donde denuncian que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, por medio de sus sociedades, goce de un derecho al agua para sus plantaciones agrícolas, al igual que su hermano Pedro. Por otro lado, los chilenos también cuestionaron el uso de este recurso escaso para los guanacos, los camiones hidrantes que se utilizan para reprimir las manifestaciones en las calles. Se cree que en el futuro habrá guerras no por el petróleo, sino por el agua. Cuidemos este líquido vital, aunque a muchos nos parezca un recurso infinito, en realidad no lo es. Puede que la ciencia descubra nuevos métodos de obtención o extracción de agua. Pero, ¿para qué desperdiciar si podemos ahorrar? Pensemos en nuestros hijos, en nuestros nietos, en las futuras generaciones, las cuales enfrentarán este problema. De seguir derrochando como lo hacemos ahora, será la misma historia la encargada de no perdonar nuestros actos de hoy. Soy Gabriel Bulgakov. Dale like al video si te ha gustado, dale dislike si no te ha gustado, suscríbete al canal y comparte el video con tus amigos. Hagan el bien sin mirar a quién. Un abrazo a todos, en especial a las personas que toman conciencia y cuidan nuestro planeta, en especial el líquido vital. Hasta la próxima.